en México, muy buenas tardes en España. Estamos muy honrados en esta mañana y agradecemos la anfitrionía de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos por la presencia en estos conversatorios que organiza nuestro buen amigo y benefactor Albert Ferré, de dos referentes del derecho de familia a uno y otro lado del Atlántico. Me refiero a Luis Arraluqui y a Fernando Sosa Pastrana. Les agradecemos muchísimo a los dos el amplio honor que nos hacen de estar aquí con nosotros y de tocar un tema interesantísimo que pareciera estar en desuso, pero no lo está tanto, por lo menos en España, y ya nos platicará Luis, que es el de los contratos prematrimoniales. Todas las consecuencias de obligaciones que tienen y que son interesantísimas para un público como ustedes que nos honran con su presencia. Bueno, me voy a permitir presentar primero a Luis Arraluqui Navarro. Es un abogado madrileño absolutamente referente en la materia de derecho familiar en su país. Ha ejercido la profesión desde el año 1987, cuenta con un máster en asesoría jurídica de empresas por el Instituto de Empresa, muy prestigiado. Es el director de la firma también prestigiadísima Sarraluki Abogados desde el año 1992, director y profesor en el máster de Derecho de Familia desde la constitución del propio máster en el año 97, expresidente de la Comisión de Derecho de Familia de la famosa UIA, Unión Internacional de Abogados, y dirige el curso de Derecho de Familia de Tirant Loblanc, también sumamente prestigiado, entre otras cosas gracias a la obra del propio Luis Arraluqui. Adelante, don Luis, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Buenas tardes en España y buenos días en México. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Albert, y muchas gracias a todos los que han posibilitado esta intervención a dos bandas hispano-mexicana que antes de meterme con el tema propiamente de esta intervención, tengo que decir que durante el tiempo que fui presidente de la Comisión de Derecho de Familia de la UIA, pues intenté que avanzáramos en este tipo de conversaciones y comparaciones y estudios entre distintos países que tanto nos pueden enriquecer a un y otro lado del Atlántico. Tuve además la suerte de dar alguna conferencia tanto en Brasil como en Argentina en estos términos, y la verdad es que si no han salido más cosas, no ha sido porque la propia Comisión de Derecho de Familia de la UIA no lo intentáramos en repetidas ocasiones, y me consta que lo siguen intentando los que ahora han tomado el relevo. Por centrarnos ahora en nuestro tema, creo que es muy importante que abordemos el siglo XXI con una idea clara de adaptación del derecho de familia a este siglo XXI. En España, por lo menos, seguimos trabajando con unas instituciones y con una legislación absolutamente anticuada, absolutamente anticuada. ¿Eso qué significa? Significa que todos los días, tanto los profesionales del derecho, los abogados que estamos dedicándonos a estos temas, como los propios jueces, tengan que estar todo el día haciendo malabarismos para intentar adaptar esa legislación mala, que encima cuando se intenta modificar y adaptar se hace sin las garantías y sin la información y la especialización conveniente, dificultando todavía más aún el trabajo y generando unas situaciones pues realmente complicadas. Lo primero que quiero decir es que para mí este tipo de contratos prematrimoniales es una de las tres patas de lo que nosotros llamamos el derecho de familia preventivo. Es decir, yo soy un gran admirador de todos aquellos profesionales de otros sectores que no tienen nada que ver con el jurídico, que han logrado convencer no solamente al pueblo llano, sino también a los legisladores y a las instituciones de la necesidad de prevenir antes que luego curar cuando ya se ha producido el fallo o cuando se ha producido ya aquello que no se quería que se produjera. El derecho de familia preventivo tiene tres patas. Uno es lo que llamamos
familia puro, donde estarían metidos todos este tipo de contratos prematrimoniales o que se pueden hacer también, porque no están prohibidos, durante el matrimonio, o que incluso pueden también hacerse en parejas que conviven y que tienen una relación de familia sin estar casados. Eso sería la primera pata. La segunda pata son los testamentos. Testamentos que es fundamental incluirlos dentro del derecho de familia, porque desde luego que tienen que ver con las familias de manera fundamental y que es un instrumento necesario y del cual, como con los mismos contratos prematrimoniales, como hablaremos, tenemos que quitarle esa idea de miedo. El hecho de que uno haga testamento, el hecho de que uno haga un contrato prematrimonial o incluso dentro del matrimonio, no significa ni mucho menos ni que quiera morirse, ni que quiera que esa pareja o que ese matrimonio se vaya al garete. Para nada. Son simplemente medidas preventivas, como en el sector de los seguros hace quien asegura su casa contra incendios o el que va a hacerse una limpieza de boca al dentista. Son medidas preventivas que deben hacerse en cualquier caso. La tercera pata, muy importante, porque están las tres absolutamente relacionadas dentro del derecho de familia preventivo, son lo que nosotros en España llamamos los protocolos de familia. Los protocolos de familia son unos instrumentos que lo que hacen es como si fuera el canal de Panamá, que ponen en relación todo el tema de la sociedad familiar con los propios accionistas o individuos miembros de esa sociedad familiar, de manera que se mantengan ahí las escotillas abiertas o cerradas, según queramos, para que las vicisitudes que le ocurra a la sociedad familiar no afecte o afecte en la menor medida posible a los socios y viceversa, que el divorcio del consejero delegado de esta empresa familiar no se lleve por delante de la empresa familiar. Estos son las tres patas de lo que nosotros llamamos el derecho de familia preventivo, que está absolutamente relacionado y vinculado y que tienen todos ellos características comunes. Si nos centramos en los contratos prematrimoniales, que me gustaría cambiar un poco el nombre para que no nos cerráramos solamente a que tengan que hacerse antes del matrimonio, sino que pueden hacerse también durante el matrimonio y que además lo ampliemos a todas esas parejas que, bueno, que tienen una relación con o sin hijos. Tampoco tiene que ser con hijos, pero me refiero que en cualquier caso forman, en sentido amplio, lo que podemos llamar una familia. Por eso me gustaría que a lo mejor pudiéramos cambiarle el nombre por contratos familiares, porque son contratos que no dependen del tiempo, pueden hacerse, como digo, en cualquier momento y no dependen solamente del matrimonio. Tienen también que ver con todas esas parejas, como digo, que son parejas que no están casadas. Ahí podemos ampliar también, porque también son matrimonio, a las parejas o los matrimonios de personas del mismo sexo. Es decir, estamos ahora en una bolsa, como si dijéramos, muy grande, donde tenemos que meter todas estas piezas a la hora de construir cómo pueden ser o qué pueden ser este tipo de contratos. Es muy importante que tengamos claro que cuando se hacen este tipo de contratos, a diferencia de cuando hacemos los convenios reguladores ya del divorcio, de la separación o del cese de pareja de hecho, que eso es el final de la película, en estos momentos estos contratos familiares, como digo, se hacen desde el, entre comillas, cariño. Es decir, en ese momento en que las partes están acordando qué van a ser de sus vidas y de los que puedan venir, que luego entraremos en eso, es el momento, en principio, de máxima generosidad. Y por lo tanto, es el momento en el que las partes pueden vaciarse mejor para buscar no solamente el beneficio propio, sino el beneficio de la otra persona, que en definitiva es el beneficio de lo que vaya a ser su familia. Ese es el mejor momento. Y es el mejor momento en el que podemos hablar de todo. Aquí tenemos que romper una pequeña lanza porque recuerdo que hace unos años, dando una conferencia sobre estos temas en el Colegio de Abogados de Sevilla,
de repente me preguntó un señor razonablemente mayor, a mí en aquel momento me parecía muy mayor, ahora cumpliendo años ya no me parece tan mayor, pero decía que cómo iban a hablar los futuros esposos de dinero. Que cómo iban a hablar de dinero, que dinero pues es bueno, pues es casi de mala educación. Bueno, si damos, claro, me sorprendí, porque claro, yo le dije que cómo pensaban vivir esta gente si no pensaban hablar de nada de dinero, a qué casas se iban a vivir, qué contratos, si era de alquiler o de compra, iban a firmar, cómo se iba a manejar esta familia. Bueno, al final creo que convencí a ese abogado mayor de la necesidad de que también, no solamente los mayores, sino también los jóvenes, tienen que hablar de dinero sin que eso suponga nada que ver con la mala educación. Para eso, los norteamericanos son los reyes. He tenido la suerte de poder negociar muchos contratos de este tipo y algunos con abogados del mundo anglosajón, y desde luego puedo asegurarles que no tienen ningún tipo de miedo, ni complejo, ni problema a la hora de hablar de dinero. Es más, ha habido alguno de los documentos que ha llegado a tener 35 páginas por el nivel de detalle al que se llegaba con cómo iban a ser los ingresos de unos y otros, qué había que hacer para cambiar de casa en el caso que alguno de los dos le insinuara al otro la posibilidad de cambiar de casa o de país, etc. Es decir, que estaba absolutamente regulado y hasta unos límites que nos podían parecer insospechados. Profesionalmente, yo lo que hago cuando voy a tratar alguno de estos temas con mis clientes es que les hago un cuestionario y les paso un cuestionario por escrito, un cuestionario tremendamente amplio, no para que lo contesten a todos, sino para que eso les permita reflexionar y ver sobre posibilidades, entre comillas. Es como cuando uno se va a hacer un traje, que si no te dice el sastre las opciones que tienes, pues a lo mejor te quedas en 3 o 4 y no sabes la cantidad de cosas que puedes hacer. Bueno, eso es la manera de abordar este tipo de contratos familiares que tanto beneficio tiene en el futuro. Hasta el punto de que yo he llegado a considerar, y he hablado con algunos otros colegas sobre este tema, que debería ser obligatorio. Es decir, el contrato matrimonial, en el supuesto de que contraigan matrimonio, no en el caso que sea pareja de hecho, pero el contrato matrimonial tal y como está hoy en día concebido, yo creo que es un contrato absolutamente imperfecto. Es decir, es muy incompleto. Le faltan muchas cláusulas. Muchas cláusulas. No puede ser solamente la voluntad de las partes, la identificación de las partes y los artículos de la ley de los compromisos, nada más. Tiene que ser mucho más. Debería ser mucho más para que ese contrato realmente fuera un contrato eficaz. ¿Es válido? Como está, claro que es válido, pero yo creo que está lleno de agujeros, lo que hablábamos al principio, en esa adaptación al siglo XXI, creo que es muy mejorable este contrato que tenemos, muy mejorable. Ahora bien, y paso al segundo tema muy importante también, ¿qué es lo que se puede regular dentro de ese contrato? Porque una cosa es todo ese cuestionario lleno de cosas, lleno de temas que tiene que de alguna manera hacer reflexionar a los futuros contrayentes o a los futuros parejos, por llamarlo de alguna manera, y otra cosa es que todo lo que allí se ponga tenga la misma eficacia y la misma validez. Esos son dos temas absolutamente distintos. Me explico. Por un lado, están aquellas materias que son disponibles, es decir, todo aquello que afecta a las partes como mayores de edad. Y siempre que no vaya contra el orden público o contra la ley, pues son válidas. Hasta el punto de que perfectamente son válidas todas las renuncias que queramos. Por temas, me da igual que sea de orgullo, de dignidad, de prurito, por lo que sea. Siempre, y hago un paréntesis, que estén ambos contrayentes o ambas partes, muy importante,
asesorados por abogados independientes y especializados en familia. No me sirve que estén los dos con el mismo abogado. No me sirve que estén los dos con abogados. Yo estoy especializado en esta materia y desde luego si tuviera que aconsejar sobre temas de derecho laboral, derecho social, desde luego que daría el nombre de otro compañero porque yo no me sentiría capaz de asesorar en esa materia. Por lo tanto, creo que tienen que estar cada uno asesorados por un abogado independiente especializado en derecho de familia, que tengan para eso que poderles aconsejar sobre estas materias que, como digo, puede haber renuncias porque estamos dentro de lo que es derecho dispositivo, materias dispositivas. Eso lo referido a las partes. Y ahí cabe todo, todo lo que podamos imaginarnos, todo lo que las partes quieran decir y quieran siempre que no esté contra la ley o contra el orden público. Cosa distinta es lo que son materias no disponibles, que son aquellas que afectan a menores. Las que afectan a menores son simplemente indicativas, son simplemente acuerdos de las partes que en su momento ayudarán, si hay un problema, al juez en cuestión a ver qué es lo que las partes pensaban en ese momento, pero que no puede tener la misma fuerza ni la misma validez que las materias consensuadas que afecten solamente a los progenitores, a las partes. ¿Por qué? Porque todo lo relativo a menores hay que ponerlo sobre la mesa y hay que juzgarlo en el momento en que se produce. Es decir, las partes pueden, si quieren, cuando están haciendo este documento, decir que los futuros hijos que tengan quieren que vayan a un colegio religioso. Perfecto. Eso no es nada más que una indicación que sirve al juez, pero solo como indicación. Si 10 años después tienen hijos, habrá que ver si al final van a ese colegio religioso o no, porque pueden haber en 10 años cambiado muchísimo las circunstancias. Y esas circunstancias son las que habrá que tener en cuenta y valorar en el momento que haya que aplicarlo. ¿Por qué? Porque se trata de materia no disponible. Esa materia siempre en beneficio de los menores hay que valorarla y juzgarla en ese momento concreto que haya que poner de manifiesto. Un tema fundamental, lo he dejado caer al principio, pero que tenemos que vencer, y ahí es cuando estaba de presidente de la UIA y en otros momentos, he lanzado SOS a los distintos poderes públicos, tengo que reconocer que con muy poco éxito, porque necesitamos de una campaña importante de información y para poner en conocimiento de la gente esta existencia. Esta existencia y que, como digo, el hecho de firmar este tipo de documentos no tiene para nada que ver con que uno quiera romper la pareja, romper el matrimonio, para nada. Son simplemente reglas de juego. Reglas de juego que tenemos que aceptar las dos partes para ver, entre otras cosas, si también tiene sentido que juguemos a este juego los dos, porque a lo mejor no tiene sentido que, bueno, queramos montar una familia o tener un futuro en común. A lo mejor podemos tener otras relaciones de amistad o de pseudoamistad. Ahora también se pueden tener incluso relaciones que sean hasta sexuales sin necesidad de formar una familia o tener ese tipo de compromiso. Es también muy importante que hagamos ver a la gente, que también lo he enunciado al principio, que esos documentos se pueden hacer funcionando la familia, porque la familia puede pasar por distintos avatares, circunstancias, vicisitudes que requiera que ese contrato, que esos acuerdos los adaptemos o los pongamos al momento. Insisto, lo mismo que se hace con los seguros de vida, que los seguros de vida se van actualizando a medida que va pasando el tiempo, puedes cambiar de beneficiarios, o los seguros de incendio de la casa, que también a medida que la casa va tomando más valor lo vas actualizando. Estos acuerdos, estos documentos familiares, deberíamos también ser capaces
hago un paréntesis, igual que los testamentos, de adaptarlos y adecuarlos a la realidad de cada momento de cada familia. Porque lo único que se trata es de que las reglas con las que condicionamos esta familia sean aprobadas y estén de acuerdo los miembros. De lo contrario, tenemos el riesgo de que habiendo un problema tenga que ser un juez el que tenga que valorarlo, interpretarlo, resolverlo, con los problemas que nos podemos imaginar todos, que desde luego aquí en España son tremendos, porque la lentitud judicial es espantosa y además ocurre otra cosa, un agravante, que es que no todas las personas que se divorcian o que rompen una pareja, su tema contencioso va a ser tratado por un juzgado de familia. No, juzgados de familia hay solamente en las capitales o en algunas poblaciones muy grandes. Por encima del 90% de la gente que se divorcia lo hacen juzgados mixtos, porque, bueno, su población o el sitio que le corresponde por razón del último domicilio familiar no tiene juzgado de familia, tiene nada más que juzgados mixtos. Con lo cual, si ya de por sí es difícil juzgar un tema de gente que no se conoce solamente por las pruebas que presentan las partes, no digamos si el juzgado encima no está especializado y son juzgados que llevan todo el civil y todo el penal, pues desde luego el resultado pues, puede ser absolutamente incierto. Por ello, y no sé si me estoy quedando o me he pasado del tiempo que tendría de alguna manera asignado, lo que me gustaría como resumen o como conclusión de esta primera intervención es que, primero, este tipo de contratos familiares debería no ser solamente una opción, debería ser obligatorio. Cada persona que quiere iniciar un proyecto, como si fuera un proyecto mercantil, un proyecto debe tener clara las reglas de ese proyecto. No solamente que nos queremos mucho, no, hace falta más cosas. Primer tema. Segundo tema que me gustaría que también se tuviera claro es que hay que a la gente instruirla de la cantidad de cosas tremendas, muchísimas, que pueden acordar y pueden juzgar. Tercero, no todo tiene la misma validez y la misma eficacia. Hay algunas cosas que son materia disponible y por lo tanto las partes pueden regularlo lo que les dé la gana, y otras que son no disponible, que afectan a menores y por lo tanto son solamente indicativos o de mera información de cara a un juez que tuviera que resolverlo en algún momento. Y por último, tener claro que estos contratos familiares se pueden hacer dentro del matrimonio, lo pueden hacer parejas que no estén casadas y lo pueden hacer no solamente antes del matrimonio, sino también durante el matrimonio. Es más, es aconsejable que a medida, como ocurre con los testamentos, que hay circunstancias nuevas, que las partes acuerden cómo van a llevar a cabo esas nuevas circunstancias o qué efectos va a producir esas circunstancias. Con esto, pues creo que por lo menos he introducido el problema y le doy la palabra otra vez a Rafael para que siga organizándonos como crea oportuno. No solo introducido, querido Luis, sino realmente ha sido una explicación clarísima en torno a la importancia de esta figura que dejamos de lado y, como dices, debería ser prácticamente obligatoria. Nos ahorraríamos tantísimos problemas, incluso de carácter social, si tuviéramos un poco de sensatez al respecto. Muchísimas gracias y vamos a escuchar ahora de este lado del océano a uno de los juristas más importantes, de los juristas jóvenes más importantes que tiene México. Es Fernando Sosa Pastrana, un querido amigo también y un, como acabo dicho, funcionario judicial ejemplar. Él es abogado con estudios de posgrado por la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta también con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Es profesor en el sistema escolarizado y en la División de Estudios de Posgrado de la propia Facultad de Derecho de la UNAM, académico investigador de la Universidad Humanitas, profesor invitado de posgrado en la Universidad Judicial del Estado de Durango
en la Universidad Iberoamericana en Puebla, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad Cristóbal Colón, en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas y el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Tengo que decir además que es el profesor de Derecho Familiar y Civil en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, donde ha hecho una labor espléndida, que mucho le agradecemos, por cierto. Es conferencista nacional e internacional en diversas dependencias e instituciones privadas, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el del Estado de Guerrero, la Universidad de Helsinki y la de Turku, en Finlandia. Coautor de capítulos y artículos especializados en derecho, además de un reconocido experto no solo en materia familiar, sino en protección de datos personales y transparencia. Don Fernando, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, mi querido Rafael. La verdad es que yo me siento privilegiado por acompañarlos y después de la excelente exposición de nuestro querido profesor Luis, me siento preocupado si voy a estar a la altura de sus explicaciones. Por lo menos veo una cosa interesante, veo más claridad en el sistema jurídico español que el mexicano. Y voy a tratar de explicar por qué veo más claridad. Si pensara yo en tratar de trasladar esta noción anglosajona de los contratos prenupciales o antenupciales para manejar el destino económico de una relación de pareja, la respuesta podría ser hace 10 años o quizás 5 años relativamente sencilla. Lo equivalente, la equivalencia funcional en nuestro sistema jurídico, en todos nuestros códigos civiles, de nuestras entidades federativas con sus variantes, es básicamente las capitulaciones matrimoniales. Es más, la propia definición de una capitulación matrimonial te dice que se debe celebrar antes del matrimonio o durante el matrimonio, y estas serán las que regirán a la sociedad conyugal, si es que se opta el matrimonio por sociedad conyugal. Entonces, digamos que la posibilidad de existencia es muy clara. Y este régimen legal, que tiene bastante tiempo en nuestro país, por lo menos se encontraba en dos sistemas, por diseño y por default. Es decir, ustedes podían diseñar sus capitulaciones para el destino, en donde podían incluir una gran variedad de bienes, es más, por ejemplo, y por default. Es decir, a falta de estas capitulaciones, venía el concepto por default. Hasta aquí parece ser bastante sencillo el problema, porque, pues, digamos, de recomendaciones hay capitulaciones. La realidad es que nuestro país está con bastantes tipos de matrimonios por sociedad conyugal, pero con ausencia de capitulaciones. Esto no le resta validez a la sociedad conyugal, simplemente hace que el pacto sea por default, es decir, se aplican las reglas por default que establecen los propios códigos de qué bienes y qué no bienes se van a incluir durante el matrimonio. Pero claro, por diseño puede haber una cosa muy, muy interesante. Ustedes podrían escribir bienes adquiridos durante el matrimonio, podrían escribir bienes adquiridos antes del matrimonio, y hasta aquí la solución sería muy perfecta. ¿Cuál es el problema que yo encuentro, por lo menos en México, y que por lo menos tiene enfrentado varios abogados a varias perspectivas de qué es el derecho de familia? El derecho de familia ha caminado mucho con una interpretación de derechos humanos desde sede pretoriana, que les ha permitido empezar a comprender la naturaleza de derechos como alimentarios, sucesorios, nombre, identidad. Y entonces, las tres instituciones que han existido, que existen en México para formar familia, son matrimonio, concubinato, que es el nombre que le damos a las parejas estables y de hecho, y por último, la sociedad de convivencia. Pero cuando se pregunta a uno, por lo menos desde los precedentes de la Corte, ¿qué diferencia hay entre esas tres instituciones cuando ya pasan por el tamiz de la Constitución? La única diferencia que vamos a encontrar es su régimen patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en el estado actual de las cosas, los regímenes económicos que se van a reglamentar en esas tres figuras no van a ser idénticos. Y esto ha dado por lo menos una fragmentación de cómo podemos analizar las consecuencias económicas de las relaciones de pareja y el papel que podrían tener estos contratos prenupciales, más allá de encasillarlos simple y llanamente en las capitulaciones matrimoniales. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Pensemos, durante mucho tiempo el concubinato como una pareja estable que se daba entre dos personas y que tenía reconocimiento jurídico en nuestro país fue ganando derechos. Pero durante mucho tiempo, tanto los precedentes de los tribunales como de los propios doctrinarios decían, no tiene un régimen patrimonial. ¿Qué significaba esto?
que lo adquirido durante el concubinato no tenía un régimen patrimonial. Había derechos inherentes a la familia, derecho a heredar, derecho a obtener alimentos, pero no había un régimen patrimonial. Porque el concepto que se tenía de orden público y que ha ido moldeándose con los años es que lo que no estaba previsto en las normas de orden público no podían ser extendidas de forma analógica en el derecho de familia. Es decir, el orden público era citado por el propio legislador. Y así hubo muchas consecuencias de familia, sobre todo en términos de pareja, en donde las parejas estables, como el concubinato, no accedían a un régimen patrimonial. Esto fue cambiando. Y entonces se le permite ahora, por vía pretoriana, decir, si bien es cierto, tú no puedes trasladar el régimen patrimonial del matrimonio al concubinato, no les puedes excluir de que tenga consecuencias económicas. Y entonces empezaron a ver la posibilidad de haber de liquidaciones de sociedades conyugales donde se pusieran a analizar lo que hubieran aportado las partes, con ciertas diferencias, como por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales tienen como requisito de validez que sean públicas, y entonces el concubinato no tenía esa publicidad, y entonces aplicaban las reglas de la sociedad irregular. Empezaron a ver las consecuencias económicas de este unión de hecho, pero sin un anclaje legislativo. Y entonces aquí vendría mi segunda pregunta. Si yo tuviera que contestar que las capitulaciones matrimoniales son de entrada lo que podríamos entender como un acuerdo prenupcial, eso lo podríamos solo entender para la sociedad conyugal. Pero ante esta nueva pleta de interpretaciones, ¿qué excluiría a una pareja de hecho a poder celebrar un contrato ante un notario público en donde especifiquen cómo van a administrar el recurso de sus bienes? Al momento que le permitimos al concubinato tener consecuencias económicas, el profesor Luis hace una acotación que me encantó. Ya debemos empezar a hablar de contratos familiares. Es decir, aquellos que no tengan una tipicidad o una descripción, como diríamos, nominal en nuestros códigos, pero que puedan manejar el acuerdo de voluntades para poder darle consecuencias preventivas, que es parte de nuestro sistema de derecho, un sistema de gestión de riesgos a estas nuevas situaciones en donde ya hay consecuencias económicas. Entonces, ¿dónde creo que podemos encontrar, digamos, un margen de creatividad litigiosa que no encuentre un anclaje directo con el matrimonio en el concubinato? Ya hay una nutrida jurisprudencia de la Corte que habla justamente de estas consecuencias económicas, de estas consecuencias derivadas de una sociedad concubinal, por así decirlo, en la que no le podemos aplicar el régimen patrimonial del matrimonio, por prohibición expresa de los varios precedentes. Ese sería mi primer punto. Yo creo que podríamos encontrar cabida en estos contratos familiares, y retomo el concepto del profesor, atípicos, porque no tiene una tipicidad civil en un margen de oportunidad en México en la sociedad de hecho. Observaba que por lo menos esta reglamentación, por lo que entendí, es mucho más clara en España. Y esto daría una cosa muy interesante, porque si consideramos estas uniones familiares como uniones económicas, lo más interesante del matrimonio es saber qué va a pasar en un futuro, o sea, las consecuencias de riesgo. Y eso va a ser siempre patrimonio. Entonces tenemos dos cosas. Después vendría mi tercera pregunta, y ahí sí tendría yo una duda. Tenemos una siguiente forma de régimen económico, para tratar de no abarcar muchos minutos, que es la separación de bienes. Aquí parecía que no hay ningún problema. La separación de bienes no tiene ninguna consecuencia, aparentemente, de una construcción legislativa. Pero cuando se empezó a incorporar el divorcio sin expresión en causa en México, se vino otra vez una pregunta sobre el desamparo económico de las sociedades en nuestro país. Y aquí voy a hacer una pequeña acotación. Cuando yo escuchaba que debería ser obligatorio la sociedad de convivencia, así fueron las primeras legislaciones mexicanas. Las primeras legislaciones mexicanas, los primeros códigos civiles que sirvieron de ejemplo para formular a los demás, contenían a la sociedad conyugal como regla general, salvo pacto en contrario. Entonces la sociedad conyugal era la regla general. Pero vean qué ironía de la historia. Decidieron los legisladores abrogar esa disposición porque decían que era una forma de proteger a la mujer de maridos advenedizos que quisieran aprovecharse de su caudal económico. Y lo digo de forma irónica,
porque realmente esa medida podría tener un ámbito más protector a las mujeres, atendiendo a situaciones de desequilibrio y sobre todo en esa tendencia tan alta que tenemos de invisibilizar el trabajo de la mujer en el hogar y no darle consecuencias económicas. Entonces hubo un cambio. Después hubo otra legislación en México que establecía para las sociedades de hecho forzosamente fueran una especie de sociedad legal. El problema que tuvo la Corte con esto fue el problema de la restricción de las voluntades, porque decía, si es forzoso una sociedad legal, cualquier sociedad de hecho, o un concubinato, o un matrimonio, no tendrá otra opción más que un tipo de régimen, división de dinero. Y entonces se declaró inconstitucional esa porción porque no da opción de configurar. Es decir, era un medio ineludiblemente. Y entonces aquí tenemos un segundo problema. El forzoso podría ser como el mecanismo de default, porque entonces dejaríamos sin una posibilidad de elección que es parte de la autonomía privada de voluntad entendida en el libre desarrollo de la personalidad. Lo interesante aquí es que la mayoría de temas que hemos enfrentado por en materia de familia es la liquidación de la sociedad conyugal desde la perspectiva de una sociedad conyugal que ha tenido un sistema de default, se va a lo que dicen las normas. Pocas veces me ha tocado ver capitulaciones matrimoniales y pocas veces me ha tocado ver abogados que empiezan a plantear qué pasa con una persona que vive en una sociedad de hecho, el concubinato, que cada día se le da más valor a la unidad económica que ellos significan, y qué podrían pactar eso. Pero viene mi tercera duda. Como consecuencia, como decía yo, del divorcio incausado, se empiezan a preguntar, ok, el divorcio va a ser mucho más rápido, pero ¿qué va a pasar con aquellas, y se le llamó en esta época la famosa ley Robles, qué va a pasar con aquellas personas que estando casadas por separación de bienes después de 40 años, no tengan ningún tipo de retribución o no se le considere el papel que tuvieron en el hogar cuando se contrajeron matrimonio por separación de bienes, quizás no por negligencia, sino por un tipo de presión social? Lo que decía el profesor Luis muy claro, cuando la gente te dice, no hablemos de dinero, es cariño lo que impera, también hay una estructura social que busca minimizar el papel de la persona que pueda tener una situación de asimetría en esta relación matrimonial. Y lamentablemente, en una sociedad con una perspectiva bastante masculinizada, pues la mujer es la situación que se encuentra en términos de desventaja. Entonces, se preguntaron en esa época los legisladores de Ciudad de México, ¿qué hacemos con la separación de bienes? Y se creó un remedio judicial que ha ido evolucionando tanto legislativamente como judicialmente, que es la compensación. Es decir, alguna de las partes que se casaron por separación de bienes tendrán derecho a un remedio, no como igual, para igualar patrimonios, sino básica y fundamentalmente, y usamos un concepto económico, para compensar o indemnizar o resarcir los costos de oportunidad que hubiera asumido el cónyuge que se hubiera dedicado a unas tareas o a ciertas actividades en el hogar, que podrá reclamar hasta el 50%. Entonces, ya la sociedad, ya el matrimonio por separación de bienes, ya tiene consecuencias económicas. Una consecuencia económica mucho más compleja porque tienes que probar a pasado una sanción inmediata de hasta el 50%, como consecuencia de este costo de oportunidad que ha asumido. Y esto lo hace mucho más interesante, porque como es una vía pretoriana, una vía que se va construyendo tanto legislativamente y que recientemente la Corte le ha dado valor constitucional, mi pregunta sería, ¿podríamos ya empezar a explorar para la separación de bienes que sabemos que puede tener una consecuencia económica de compensación ante los costos de oportunidad, un contrato prematrimonial? Esa es la pregunta que no nos hemos hecho en los tribunales ni en el ámbito legislativo. Esta es la pregunta que empezamos a analizar con menor claridad en el matrimonio. Volveremos a repensar si el orden público matrimonial, y yo creo que aquí es donde lo que el profesor Luis nos dice y me deja a mí con gran profundidad. Si hablamos de contratos matrimoniales, si hemos encontrado en el pacto de voluntades un remedio judicial que ha servido durante milenios para poder resarcir muchas cuestiones de injusticia o asimetría, ¿por qué debemos seguir teniendo esta idea que el orden público en materia familiar debería excluirlos de entrada? ¿Por qué pensaríamos que estos remedios no podrían operar para ver estas consecuencias?
¿Por qué no podemos ver que este remedio no podrían verse para poder despresurizar a las cargas fuertes de los tribunales o bien para poder tener claridad de las consecuencias? Si lo pensamos un poco filosóficamente, yo pensaría en el famoso principio máximo minorum de John Rawls. Cuando John Rawls nos propone construir esta famosa teoría de la justicia, nos dice, debes colocarte siempre en la peor situación y sobre esa construye la mejor de las soluciones. Cuando uno contrae el matrimonio, debe colocarse en la peor situación. ¿Cuál va a ser? El divorcio. ¿Y el divorcio qué va a tener como peor situación? El reparto de las consecuencias económicas. Perfecto, haz gestión de riesgos. Eso está un tema de justicia distributiva, si lo queremos ver en términos filosóficos. Es aplicar este concepto abstracto del maximín a este punto. Si yo no quiero hacer una sociedad conyugal, si yo prefiero mantener, ¿por qué no crear reglas entre los consortes en donde nosotros fijemos cómo vamos a medir el costo-oportunidad que mi pareja va a asumir o va a perder en una relación? Para que cuando llegue con el juez, y aquí retomo una parte de la participación del profesor que me encantó, servirán para guiar la discusión, no serán obligatorias quizás, pero servirán para guiar la discusión y dar mayor claridad a la contienda. Imagínense un asunto de compensación, que llegue un juez de familia, que empecemos a discutir el pérdida de la coste de oportunidad de alguna de las parejas, generalmente es una mujer por su situación, y el juez va a encontrarse siempre con el gran problema que ha ido construyéndose con reglas muy abstractas en los tribunales, es cómo y cuánto de porcentaje, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, los bienes adquiridos. Pero ¿qué pasaría si ese juez se enfrenta con esta cuestión tan amplia que dan las legislaciones o los presidentes de la Corte, con un pacto entre los consortes que ninguno de los dos desconoce? Y dice, nosotros construimos nuestro acuerdo central de voluntades para poder determinar esta compensación que se da dentro de un régimen de separación de bienes, pero que se prevé como consecuencia irrenunciable, porque es un ámbito que busca resarcir una situación de hecho, y queremos presentárselo a usted, señor juez. Quizás no sería obligatorio, por la naturaleza resarcitoria que se ha construido la compensación, pero yo no dudo que tendría una gran guía o quizás un peso preponderante en la decisión judicial. Y creo que esta naturaleza que nos pone el profesor sobre los contratos familiares debería ponernos a repensarnos por qué mantenemos estas divisiones tan absolutas pensando que el orden público se va a construir desde el legislador. Cuando el orden público se construye desde las reglas del sistema jurídico, aprovechando, desde luego, las propias naturalezas y los beneficios que nos pueden dar remedios judiciales como el pacto de voluntades. Yo creo que estos retos son los que se van a empezar a construir en México. He tratado de procurarlos, condensarlos de la forma más breve, pero creo que si lo vemos sencillo el problema de los contratos prenupciales, yo podría cerrar diciendo, pues claro, son capitulaciones. Y la historia no sería ni siquiera nada atractiva. Si lo queremos ver complejos, tendríamos que entender que en materia familiar, por lo menos hasta el estado actual de los precedentes de la Corte, la única o una distinción, porque tiene otras distinciones, como por ejemplo la conclusión y etcétera, pero en materia económica, los regímenes patrimoniales, lo que distingue el matrimonio, concubinato o sociedades de convivencia es un régimen patrimonial. Perfecto. Entonces aquí tendríamos que replantearnos si para ese régimen patrimonial adoptamos la teoría de nuestro querido profesor Luis y empezamos a experimentar con contratos familiares, y yo agregaría atípicos. Y tres, ¿qué hacemos con una institución vinculada más al resarcimiento de la pérdida o a la asunción de costos de oportunidad, como es la compensación, que tiene jurisprudencia bastante sólida en el sistema jurídico? Podríamos experimentar para una forma de gestión de riesgos contratos antinupciales que serían totalmente distintos a la lógica de las capitulaciones matrimoniales, que tienen claramente una división de default y de diseño, y empezar a construir en estos pactos formas para poder liquidar cuestiones tan complejas para determinar cómo valoramos la pérdida y el valor económico del costo-oportunidad en la construcción del patrimonio del otro cónyuge o del otro concubino, porque también aplica para el concubinato. Creo que aquí tenemos en concreto una gran ventana de oportunidad en México para empezar a experimentar esas cuestiones, aligerar el costo del proceso judicial de la liquidación de estos patrimonios y sobre todo empezar a darle valor al pacto de voluntades,
que lo podemos ver más allá de esta visión clásica de la autonomía apelada a la voluntad, sino como parte de nuestro desarrollo, de empezar a configurar entre nosotros dos, o mi pareja, qué valor va a tener, claro, una revisión del juez con unas cláusulas lógicas, que no existe una cláusula abusiva, justo precio, eso es como de perogrullo, pero dar un mecanismo de diseño y volveríamos a revalorar el papel que tiene el acuerdo de voluntades en materia de familia para construcción de normas de derecho que podrían, desde luego, despresurizar mucho las contiendas abstractas que se dan en la parte más complicada que es el patrimonio. Les agradezco mucho lo que me permitieron platicar y estoy abierto a cualquier aclaración por mi parte. No, pues los agradecidos somos nosotros, mi querido Fernando. Ha sido también espléndida una experiencia académicamente realmente muy reconfortante escucharles. Porque, a ver, desde mi ignorancia yo les plantearía lo siguiente, y ahora vamos, si quieren, también a contestar los cuestionamientos que se presenten en el chat. Pero así, desde la ignorancia a bote pronto, sin más experiencia que la de 22 años de casado, porque vamos con el milenio, mi esposa y yo, uno tiene la impresión de que estos contratos de adhesión a los que se refería Fernando, porque esos son, ¿no? Capitulaciones matrimoniales que nunca te enteras ni que existen, ni en qué consisten, por lo menos Luis en el caso de México, pues son completamente inocuos, inútiles, se generan tantísimos problemas con el matrimonio y con los divorcios, que uno llega a la conclusión de que esas capitulaciones matrimoniales pues prácticamente se tendrían por no puestas, no resuelven prácticamente nada. Así es que la solución que ustedes plantean y en la que parecen estar de acuerdo, podría generar, desde luego, un mejor cauce para la solución de estos conflictos, que a veces además, aunque sea materia indisponible, como decía el doctor Sarraluki, afectan muchísimo a los hijos menores de edad. Y bueno, una solución así podría dar un cauce mucho mejor a este tipo de problemáticas, pero a la vez no les parece que desincentivaría por pereza, por falta de conocimiento, incluso la celebración del propio acto matrimonial. De por sí ya, como nos explicaron ustedes, pues está en boga mucho más el concubinato, que además en el caso de México es combinable ya con el matrimonio, es decir, puedes tener perfectamente una relación concubinaria y otra matrimonial concomitantemente. Y siendo esto así, bueno, pues me da la impresión que quedaría ya muy poco espacio para que la gente se animara a casarse, ¿no? Eh, Quizá estoy siendo demasiado aventurado e ignorante, pero bueno, hablo por la experiencia. Fernando. Yo cuando leía, nuestra querida doctora Sol me regaló alguna vez el libro de el análisis económico del derecho de Posner, porque ella es una excelente una excelente abogada que ve el análisis económico del derecho. Y yo leía una cosa hay que decir, si me permites ver, que esa doctora Sol, pues es la contraparte en el contrato matrimonial al que me refería. Yo no refería. quería revelar ese dato personal, pero sí, si usted lo revela, yo estoy revelado de responsabilidad. Vale. Entonces, me regaló este libro y recuerdo cuando leía la parte del matrimonio, el análisis económico del derecho. Y dice, en las sociedades, dice Posner más o menos, el matrimonio será exitoso cuando tenga, digamos, mayor o menores incentivos. Entonces, la pregunta que yo me haría, sin tener los 22 años de experiencia en matrimonio, es si el matrimonio actualmente genera más incentivos. Si yo tuviera que verlo como un abogado litigante, yo le diría a cualquiera de mis clientes, cásense, porque lo que vamos a hacer en los convenios, posiblemente para el concubinato, los convenios para la sociedad por separación de bienes, en donde no exista más que la compensación, no tenemos claridad de precedentes. Entonces tenemos una indeterminación jurídica que puede estar sujeta a los vaivenes interpretativos de cualquiera de los tribunales, mientras que tenemos una nutrida jurisprudencia, nutrido derecho comparado, amplia experiencia y caminos en tratándose de cómo se configuran las sociedades conyugales, pero sobre todo el papel que tienen en México las capitulaciones matrimoniales. Entonces, si yo tuviera que analizar el término de coste-riesgo
y de coste transacción que implicaría cualquier estatus jurídicos, no por otra razón más, sino por una razón netamente de consecuencia económica, el matrimonio por sociedad conyugal ofrecería mejores incentivos para, como dice el profesor Luis, en el peor de los casos, la disolución matrimonial. Ofrecería incentivos de mayor certeza porque hay mucho más camino andado. Entonces, esto quizás tiene que ver mucho con la cultura de qué transmitimos a nuestros clientes. Y yo creo que lamentablemente los jóvenes, la gente que se casa, no buscan un abogado porque piensan que el abogado esté hecho para continuar un problema. Un abogado tiene también el papel de gestión de riesgos. Si esta es mi opinión como abogado. Quizá pueda tener una opinión personal, una opinión emocional, pero si quitamos los ingredientes del cariño, el papel social, la pena de tener que sentarse a configurar el destino final de una trágica conclusión de una historia de amor, si le quitamos esos elementos y vemos la practicidad en beneficio de los dos, será un pacto que augurará una guerra que nunca llegará. Sin divorcio quizás, pero esa batalla continental no llegará. Y yo creo que es el incentivo que aún maneja el matrimonio en nuestro país, salvo mejor opinión. Magnífico. Luis. Sí, a mí me gustaría un poco, a raíz de lo que ha dicho el profesor Fernando, pues insistir primero en algo que a lo mejor es muy evidente, pero que yo creo que no le damos la importancia debida. La familia, en prácticamente, no sé si el 100%, pero el 99,9% de la humanidad, es probablemente la institución o el colectivo, o llámelo como queramos, que más le va a afectar en toda su vida, incluso si hay divorcio por las consecuencias, y de la que peor están informados. Vamos a ver. A mí me sorprende muchísimo que el concepto de familia ahora en el siglo XXI, con todo lo que hemos dicho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era en el siglo XX o XIX, es decir, para nada. Y sin embargo, no hemos mejorado nada en la información. Me explico. Yo echo de menos para crear esa... Me da igual que sea pareja, concubinato, como lo tenéis en México, o matrimonio, pero echo de menos que no se explique mejor la cantidad de cosas a las que te puedes enfrentar, que puedes regular, en las que te metes y cuáles son las consecuencias. Yo echo de menos, primero. Segundo, echo de menos que no se obligue a que esa información la tengan todos los que van a entrar, entre comillas, en ese juego, la tengan todos por abogados especializados. Cada vez en todas las demás materias, en todas las demás, en medicina, pues ¿quién se va a operar de miopía con un médico de medicina general? Es impensable, es impensable. Y cada vez vamos a más especialidades dentro de los propios oculistas o ya especialistas en mácula o en lo que queramos. Pues esto debería ser obligatorio. Es decir, no se podría poder contraer un vínculo con unos efectos tan tremendos sin haber estado, sin haber garantizado que estás informado de dónde te metes. Eso debería ser obligatorio, pero no además por cualquier abogado, sino por un abogado especializado. Y que cada una de las partes debería estar obligatoriamente asesorado por un abogado independiente, para que cada uno tuviera la libertad de poder hacerle las preguntas y todo, y ver si le compensa o no en esos temas que estaba hablando el profesor Fernando y en los que estoy tan de acuerdo, para ver si le compensa o no le compensa, le interesa, no le interesa entrar en ese juego. Y luego, por un concepto ya puramente jurídico, que es fundamental, la seguridad jurídica. Es que ¿cómo puede uno entrar a generar derechos y obligaciones sin saber dónde se mete? Es que es una aberración. No, es que no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, y ahora doy un paso atrás, es que en general el derecho de familia ha sido siempre un derecho denostado, maltratado, de segundo orden, al que no se le ha dedicado, o los poderes legislativos y ejecutivos,
no le han dedicado la importancia a la que debe. Se la han dedicado al derecho fiscal, derecho mercantil, derecho comercial, derecho bancario, pero no a esto. Y nos encontramos ahora en que la gente sigue formando familias, me da igual si es tipo pareja, concubinato, matrimonio, sin saber realmente dónde se mete. Y sin saber otra cosa, la posibilidad que tienen que tener de poder modificar de mutuo acuerdo las circunstancias. Porque es que de repente, en mitad de una pareja o un matrimonio, que a uno de los dos le despidan de su trabajo, que tenga un problema, que tenga una incapacidad, que tengan ahora un hijo con un problema, que le des... Es decir, hay tantísimas cosas que no están previstas, y que no sabemos qué pueden ocurrir, pero todo eso podemos regularlo. Que no quiere decir que, porque probablemente sea imposible regularlo todo, que tenga que estar hasta las últimas consecuencias, pero sí hasta muy avanzados los efectos para facilitar la labor que un tercero, un juez que no sabe nada de todo este asunto concreto, tenga que regularlo. La inseguridad jurídica es tremenda. Es tremenda. Si encima, y vamos a los casos concretos, nos tenemos que aceptar la sumisión a unos juzgados absolutamente colapsados y en unas circunstancias horrorosas, para que determinen estos efectos, es un disparate, habiendo sobre todo la posibilidad de haberlo previsto. Habiendo esa posibilidad, es que lo que es tremendo es que desde los poderes que, hago un paréntesis, recuerdo, debió ser en los años 80 o 90, no acuerdo muy bien, cuando en España hubo un problema tremendo, Albert lo sabrá perfectamente, con el tema del SIDA. Hubo una explosión del problema. Ese problema llegó incluso a campañas de publicidad. En España nos acordamos todos de la famosa campaña de prevención del póntelo, pónselo, porque se entendió que era un problema grave que había que resolver. Este es por lo menos tan grave, porque en porcentaje afecta a mucha más gente, mucha más. Y es como, salvando la distancia y un tono un poco jocoso, como darle una escopeta a un mono. Pues eso es lo mismo, estamos todo el rato alimentando, favoreciendo, ayudando, que la gente pues haya más natalidad, que contraigan matrimonio, que haya parejas y tal, y les estamos metiendo en unas cosas que no saben. Y que luego, cuando ya está el lío, hay que ver cómo se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? Por un tercero mal informado al que todo el mundo intenta engañar, que es el juez, y así se resuelven las cosas en un tema de una absoluta inseguridad jurídica. Todo eso es lo que debería intentar de alguna manera concienciarse de que el problema no va a desaparecer, pero se puede disminuir, mitigar tremendamente a través de estos contratos familiares, donde la gente supiera todo lo que puede hacer, todo lo que puede regular, uno que tenga efectos absolutos y otro que sea simplemente información, incluso de cara a futuro. Yo cuando hablaba antes de ese último contrato con un abogado del mundo anglosajón de 35 páginas, es que estaba ahí previsto muchas cosas que probablemente no ocurrirían. La pareja, mi cliente que era española se iba a trasladar a Chicago, dejó su trabajo aquí y en esas compensaciones que decía el profesor Fernando se establecía qué pasaba si ella llegaba allí sin trabajo, pero es que tenía unos ingresos ellos aquí, pues cómo se producían las compensaciones, cómo se modificaba eso si esta señora encontraba trabajo, si no encontraba trabajo, si venían hijos, es decir, regulaban un montón de opciones, pero las regulaban desde el momento inicial, del momento del cariño, donde los dos pensaban en lo mejor para el otro y de rebote para uno mismo en esa relación familiar. Eso es lo que hay que alimentar, empujar y sobre todo informar a la gente con, insisto, abogados independientes, especializados, de todo lo que pueden hacer. Pero eso no debería ser un derecho simplemente, debería ser una obligación. Como sistema
de paliar también, como ha dicho el profesor Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo, también la congestión de los procedimientos judiciales. Bueno, perdón, hay una pregunta muy inteligente en el chat. Albert, no sé si quieras tú primero y después leemos esta pregunta que nos hacen. Bueno, me pareció muy interesante porque pregunta que si la pareja no quiere divorciarse, pero hay un incumplimiento de una obligación señalada en el contrato prematrimonial o en alguna modificación durante la duración del matrimonio, ¿cuál sería la consecuencia de este incumplimiento? No hay más contrato que rescindir, preguntan, que el contrato prematrimonial y sin embargo sigue existiendo el animus para permanecer en el matrimonio. ¿Qué podría dar lugar al pago de daños y perjuicios? Pregunta este joven abogado. Fernando. No, o sea, el régimen patrimonial es independiente y es un autónomo del matrimonio. Es más, si uno ve la propia definición, se hace previo y durante. Durante el matrimonio se puede restringir, aumentar, cambiar el clausulado, siempre y cuando de la misma forma con la que se dio escritura pública y registro público. Si tú quieres liquidar tu sociedad conyugal sin divorciarte, o tú quieres rescindirla por una mala administración o por las causas de conclusión, esto no apareja el divorcio, ¿eh? Y mucho menos en México, en donde el divorcio está básica y fundamentalmente vinculado con una voluntad expresa de cualquiera de ellos. Si los dos quieren seguir casados, o sea, esta es una cosa que hay que contarlo muy bien en México. En México, cualquiera puede pedir el divorcio, y el divorcio lo tiene casi paz, de hecho, ni siquiera es discutible el divorcio. Entonces, si ninguno de los dos quiere divorciarse, es lo que quiero aclarar bien, ¿eh? Si ninguno de los dos quiere divorciarse y quiere liquidar la sociedad conyugal, es perfectamente compatible. Es decir, ahora, sí. Es que quizá expresé mal la pregunta, porque lo que ponían en el chat es, en realidad, si puede entre los cónyuges existir un procedimiento abierto por un incumplimiento del contrato prematrimonial, y bueno, me parece que se le hacía un poco raro que estuvieran yo casado con alguien que me está demandando por una cuestión meramente patrimonial, pero permanecer en ese matrimonio. Muy claramente nos has dicho que pues, sí, son regímenes completamente distintos, ¿no? A veces pasa que no se ponen de acuerdo los cónyuges en algún punto y mantienen que el matrimonio, a veces buscan un tercero para resolver. Le pongo un ejemplo. No quizás en algo tan matrimonial, pero sí un tema en algo que concordaban los dos en guardia y custodia, ¿no? La decisión de la patria potestad que tenían los dos respecto a qué escuela iba a ir el hijo menor de edad. Él era católico y ella profesaba la religión judía. Él tenía clara intención de que fuera un colegio de esa religión y ya tenía una clara intención de que ella fuera, de que su hijo fuera la religión de su religión. Estaban en contraposición. Pero en un tribunal, evidentemente no se querían divorciar, ¿eh? Y lo que hizo el juez familiar, que tú lo conoces muy bien, un buen magistrado, es iba a decirle, México es un estado laico. Y mandó al niño a una escuela de gobierno por disposición judicial. Eso los volvió a unir, esa es tu historia. Pero es un ejemplo. Ellos tenían una decisión que no estaban de acuerdo. Ahora, pensemos que hay cuestiones matrimoniales mucho más complejas. Por ejemplo, yo ya no estoy de acuerdo en que nos dividamos a 50-50, porque ya mi papel no es el mismo. Yo ya no estoy de acuerdo, como dice Luis, no preví la cláusula equívocamente de qué pasaba si yo llegaba a este lugar y contraía un trabajo. Cambiemos la cláusula para que ahora cambiemos las disposiciones, porque vimos una situación. Lo que dice el profesor es una cosa muy interesante. El matrimonio se ha entendido como un acto de amor, pero si uno lee, por ejemplo, un libro que se llama La historia del matrimonio de Stephanie Kuntz, así literal se llama La historia del matrimonio de Stephanie Kuntz, una antropóloga que buscaba tratar de demostrar si el matrimonio era una institución social para opresionar al hombre o el hombre opresionar a la mujer, y encontró una tercera respuesta. No, el matrimonio es una institución económica. O sea, eso fue lo que descubrió ella. Después revisó todas las figuras matrimoniales en varias partes del mundo y llegó, la cosa del amor tiene 90 años, ¿eh? Y entonces hace una buena remembranza, pone en quiebre lo que no queremos ver. Siempre ha sido una institución económica. Y entonces una parte interesante de poder modificar los pactos matrimoniales más allá de los afectos ha sido visto mucho por economistas. Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo voy a pactar
previo al matrimonio cuando ya estoy en matrimonio. Y es lo que los economistas como Gary Becker, en el Tratado de Familia, que es un tratado de familia económico, llaman información imperfecta. La mayoría de divorcios vinculados, más allá de la cuestión emocional, es porque no tienen una formación perfecta de las consecuencias económicas y lo que esperan de ellos mutuamente. Si ellos en los afectos se ponen a hacer el listado de lo que quieren, quizás van a descubrir muchos desacuerdos o llegarán a mejores acuerdos. Una cosa no está con otra. Brillante. Luis. Sí, a mí por contestar a la pregunta también de Rafael y en la misma línea de lo que dice el profesor Fernando, efectivamente, si no quieren divorciarse, por mucho que discutan sobre otras cosas, no tienen que divorciarse, para nada. Ahora bien, muchas veces hay preguntas que son preguntas casi teóricas o de examen, porque en la práctica es en función de cómo sea el incumplimiento de las partes, pues no sé si es fácil que luego vayan de la mano juntos a la cama después de todo lo que se han incumplido, lo que se están haciendo. Es decir, después de una audiencia claro, de apeo y deslinde, por ejemplo. Claro, es decir, que sobre el papel, si fuera pregunta de examen, efectivamente, un incumplimiento no implica un divorcio, porque el divorcio tienen que querer los dos. Teóricamente podían estar en la audiencia o en el juzgado como pues pleiteando por un tema de lo que sea, puede ser de temas escolares, Sí, como decía el profesor o Fernando. El coche es mío y tú dices que Claro, es tuyo. o vamos a cambiar los porcentajes de proporción de la... Teóricamente, pueden estar matándose durante el día con eso y por la noche, pues ir de la mano a la cama. Vale, teóricamente es posible. En la realidad no es fácil. Claro. Clarísimo, querido Luis. Albert. Buenas tardes, buenos días en México. Bueno, primero, a disposición de participar en este conservatorio y a mi amigo Luis, que desde tantos años que nos conocemos, pues siempre acepta cualquier engaño que le haga para participar en alguna cosa, ¿no? Y a ti, Rafael, y la Fundación, pues por estos conversatorios internacionales, qué acogida están teniendo. Yo, desde mi desconocimiento jurídico, que Luis lo conoce muy bien y Rafael también, hay un tema, este tema, comparto casi 100% con lo que han expuesto tanto Fernando como Luis, pero desde, como he comentado, desconocimiento jurídico, me acerco más a la práctica de Luis, porque conozco cómo trabaja su despacho. Yo recuerdo que hace 40 años, cuando me casé con mi compañera, que aún sigo con ella, cuando un notario para hacer la escritura de compra de una vivienda, pues nos recomendó pues, hacer el testamento. Yo recuerdo en aquel momento algún comentario que ha hecho Luis hoy en esta exposición, que bueno, lo primero que te decían era si estabas preparando la muerte, ¿no? Y yo en aquel momento tenía pues 30 o 25 años y que te hablen de esto, pues llegabas a casa y decías, mira, he hecho el testamento, y se ponía toda la familia pues diciendo, bueno, pero sois muy jóvenes, esto no se hace. A mí me preocupa, y estoy totalmente de acuerdo, que me gusta la palabra contratos familiares, creo que son fundamentales, imprescindibles para evitar problemas posteriores, y conociendo amigos que son jueces de familia, pues cuando te explican algún casos que llevan, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Con cantidad de trabajo que tienen y aparte, bueno, una guerra que es pues, perjudicial sobre todo para si hay hijos, ¿no? Yo pongo encima de la mesa, y no es un tema jurídico, ¿qué tendría que hacer la sociedad para hacer que estos contratos, convenios familiares sean de utilidad, o sea, sean de uso, o sea, casi obligatorio, ¿no? Que cuando uno llega a un compromiso por matrimonio, con una pareja, hoy en día, pues en el siglo XXI, pues hay diferentes fórmulas, pues que esto sea de obligado cumplimiento, casi decir, ¿no? Porque cuando uno monta una sociedad,
pues hay una constitución de sociedad y hay todas unas normas, ¿no? Aunque sean muy básicas, ¿no? Pero en este caso no ocurre nada. Te juntas con alguien, vives con alguien, compras un piso en conjunto y bueno, si cada uno dice, mira, si me muero en tal sitio, sí, sí, pero si no te mueres y tienes un problema con la otra parte, ¿qué ocurre? Y aquí os dejo una visión desde la sociedad. Déjame, Albert, que te conteste, un poco con el ejemplo que yo te decía antes. Las normas que más se cumplen son las que uno está convencido, no las que tienen una pena más importante. Me explico. Cuando, siguiendo el ejemplo de antes, la sociedad española tenía ese problema con el SIDA, el Ejecutivo lanzó unas campañas tremendas de concienciación, no obligó, pero unas campañas tremendas de concienciación de esa materia preventiva, con la campaña que se llamaba Póntelo, Pónselo, para que la gente utilizara preservativo en sus relaciones, cuando no eran relaciones con tu mujer, para que nos entendamos, y podían ser más o menos esporádicas. No obligó a ello, ni mucho menos. No era obligatorio, pero se encargó de informar de las mejorías, de las mejoras que podía producir ese tipo de conductas frente a los problemas, a los perjuicios, a los riesgos que tenían no hacerlo. Pues esto es lo mismo. Tiene que ser el Ejecutivo concienciado de la bondad de este tipo de contratos familiares el que tiene que iniciar y esto no tiene que ser solamente a nivel nacional, sino es también internacional. Yo lo plasmé, lo empecé en la UIA, en la Comisión de Familia de la UIA, porque esto afecta a todos, llamémoslo de unas maneras o de otras, pero afectan a todas las sociedades. Y esto tienen que ser los ejecutivos, los que, concienciados ellos de las bondades de todo esto y todo lo que puede prevenir y disminuir de conflictividades, etcétera, mentaliza a los ciudadanos. Esto no puede ponerse como algo obligatorio, o puede ayudarse, luego que sea además obligatorio. Es como la velocidad, ir a 200. Bueno, pues luego es más importante que uno esté concienciado que no tiene que hacerlo, más que luego sea ilegal o esté prohibido, o que haya que ir a una determinada velocidad. Pero contestando a tu pregunta, Albert, cuando tú preguntabas qué es lo que había que hacer, es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que mentalizarse, pero para eso somos los profesionales que nos dedicamos, pues nosotros en esta materia, como los médicos en la suya, los químicos en la suya, etcétera, los que, dándonos audiencia a los ejecutivos, logremos concienciarles, porque ellos, también es verdad, no están, por mucho que alguno se lo crea, no están en un contacto tan callejero con la realidad social. Y esos tenemos que ser nosotros los que les influyamos para que ellos se conciencien y sean los que, porque estas campañas, hablando también de lo que decía Fernando, de los temas económicos, todo este tipo de concienciación es una concienciación muy cara. Esas campañas de las que yo hablaba de los años 80-90 eran en televisión, en radio, pasquines por la calle, por todos lados. Eso es carísimo, pero fue muy eficaz. Fue muy eficaz. Desde luego el Ejecutivo se concienció y logró que la ciudadanía se concienciara. Pues esto es lo que habría que hacer, pienso yo, Albert. Pues magnífico, Bueno, Luis. Gracias, agregado Luis. lo que dice el maestro Luis, yo creo que él dicho algo que debemos reflexionar todos los abogados. La necesaria consulta a abogados especialistas. O sea, creo que esto se ha puesto mucho en el pie sobre el interés de la niñez, pero así como es ahora una realidad casi imperante, tomar en serio nuestra salud mental, y acudir a un terapeuta, las relaciones requieren un abogado de por medio. No creo que querramos romper con la utopía que tanto aspira Tomás Moro. Pero mire, hoy te recuerdo un caso de la importancia de una buena asesoría en esos temas. El máximo cómico mexicano, no quiero dar su nombre, de hecho la noticia aparece en internet, ustedes conocerán, filmó muchas películas, conocidos en Iberoamérica. Él tuvo una demanda de divorcio caótica.
porque nadie le explicó que en Texas, en concreto en Houston, había una figura del derecho de familia que se llama el common law marriage. Como nunca se asesoró con un abogado ni nada, no se dio cuenta que eso, que era una relación aparentemente informal, implicaba las mismas consecuencias del matrimonio. Y acabó con una demanda millonaria en México, en la ejecución de una sentencia en México, como consecuencia de la falta de asesoramiento de un abogado. Él, yo quiero pensar que presentaba a esta pareja muy natural, como si fuera alguien de él, sin saber que esas declaraciones que él hacía en Texas, existe un matrimonio por comportamiento que tiene una disolución de matrimonio terrible. Yo recuerdo esta noticia que decía en el Universal, si no me equivoco, así como millonaria demanda contra este gran mimo de México, no quiero dar el nombre, y es el mejor ejemplo de una mala gestión de riesgos y la falta de asesoría, de especialización en materia de familia. Yo escuchaba a algunos abogados cuando hablaban de este caso decir, bueno, pues fue un matrimonio por comportamiento y la Convención de la Haya relativa al matrimonio ciudadano extranjero no los permite. Digo, sí, pequeño detalle, México no es parte de esa Convención de la Haya. Y segundo pequeño detalle, México obliga, cuando tú analizas esas instituciones, a aplicar la institución desconocida, es decir, lo más cercano a eso es el concubinato, ergo es completamente válido. Entonces, ese tipo de cuestiones obedecen a cómo ni siquiera ser privativista, civilista, tener un buen abogado de familia con la sensibilidad es algo que debemos forjar desde las universidades y forjar como una cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad implica tener deferencia más en una sociedad hiperconectada a los especialistas para evitarte cualquier tema en términos de gestión de riesgos. Bueno, más claro ni el agua, mi querido Fer. Demandas cantinflescas para no violentar la protección de datos, ¿no? Como prudente y elegantemente has hecho. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera dejarle los micrófonos para que despida este programa al factotum del mismo, al que le agradecemos muchísimo. La calidad de debate, de discusión y de puesta en escena de los grandes temas, insisto, tanto en la vieja como en la nueva España. Albert, si nos haces el honor, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Pues, bueno, poco tengo que decir. Gracias, don Fernando Sosa. Nos hemos conocido hoy. Ha sido un placer. Su exposición ha sido brillante. Para los que estamos en la otra parte del Atlántico, pues conocer el funcionamiento desde su visión y especialmente desde la Suprema Corte de la Nación, pues es muy importante. Por otro lado, pues a mi buen amigo Luis Zarraluki, un despacho referente en España en derecho de familia. Conocí, bueno, es la segunda generación que yo conozco y me une una amistad pues personal. Y por otro lado, pues bueno, la Fundación Aguirre, Anguiano, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos y a su cabeza visible, mi buen amigo Rafael Estrada, que muchas batallas en el proyectos antiguos que yo llevé, bueno, de hace unos años ya en México de editorial, pues siempre hemos mantenido desde el primer día que aterricé en México, pues tuvimos una comida y hicimos muy buena amistad y creo que ahí la tenemos. Pues nada más, gracias a todos y esperemos repetirlo porque ha sido muy enriquecedora este conservatorio. Gracias a todos y buenas tardes y buenos días en México. Pues muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias a los profesores Sosa y Zarraluki y subrayar la importancia de escuchar a las grandes voces de los juristas como los aquí presentes. Y bueno, en ese sentido hay cursos muy importantes, tanto de constitucionalización del derecho de familia, su vinculación con los derechos humanos, la Suprema Corte los ofrece, Fernando Sosa es un conferencista y profesor de referencia en el tema, y este curso de derecho de familia que en la plataforma Tirant Online en método híbrido coordina y ha diseñado el profesor Luis Zarraluki. En fin, que hay muchísimos lugares donde podemos acercarnos información de estos temas de enorme relevancia, así es que para la vigencia y tutela de los derechos humanos volvemos a agradecer el apoyo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui y mandamos un fuerte abrazo a sus patronos, a su director general desde aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión
de este y otros programas del Aula Tiempo de Derechos.